Muy buenas. Hoy voy a compartir con vosotros unas galletas de almendras muy ricas, que son crujientes por fuera y por dentro son blandos. Y quedan. Las he rellenado por dentro con un poco de mermelada, pero se puede también rellenar con chocolate o con lo que queráis. Aquí tengo 250 gramos de harina, 2 cucharadas de azúcar glass, 125 gramos de mantequilla y media cucharada de levadura química, un poco nada más. Y tengo estos moldes. Podéis meterlos en otros moldes diferentes si queréis. Tengo aquí un sobre de vainilla. Voy a usar aquí solo la mitad. Y un huevo que no se ve en la pantalla. En un bol voy a mezclar todos los sólidos y la harina la voy a pasar por un colador. Pongo la levadura, 2 cucharadas de azúcar glass, un poco de vainilla. Mezclo todo y añado la mantequilla. Y amaso un poco. Luego añado el huevo. Esta masa no hay que amasarla mucho. Solo hay que amasar hasta que se juntan todos los ingredientes y que sean uniformes. Ahora la voy a envolver en el papel alimentario y la voy a dejar en el frigorífico mientras preparo la otra mezcla de relleno. Y para el relleno necesito 150 gramos de almendras molidas, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, un huevo, 2 cucharadas de harina y un rallado de limón opcional y un poco de vainilla, de azúcar de vainilla. Luego cojo la mantequilla y el azúcar y las mezclo bien con la batidora hasta que cambien de color, que tengan un color así más claro. Luego añado las almendras y sigo con la batidora y añado las 3 cucharadas de harina y vainilla. La harina no se ha visto porque se me ha cortado el video. He conseguido esta textura. Luego voy a sacar los moldes del frigorífico y voy a empezar a rellenar. Ahí, con un cuchillo corto la masa en trozos iguales. Voy a moldearlos de uno en uno y guardar el resto tapado con el film transparente. Tengo que moldearlos bien y que sean un poco finos para que la masa no sea gruesa al meterla en el horno, aplastando así de esta forma cada molde. Y voy a seguir hasta terminar todos los moldes que tenga.
y luego los voy a dejar en el frigorífico como 5 minutos o 10 minutos. Y voy a pasar a rellenarlos. Voy a hacer unos agujeros con la ayuda de un tenedor, no muchos, unos 2, 3, 4 agujeros, solo en la parte de abajo. Como la masa no tiene mucha levadura, se puede hinchar. Así con los agujeros no se va a hinchar tanto. Luego voy a poner un poquito de mermelada en cada molde, un poco nada más, muy poco. Y la mermelada tiene que ser espesa, no líquida. Luego voy a sacar la otra mezcla de almendra del frigorífico y la voy a poner para trabajar de manera más rápida. Los voy a poner en una bolsa pastelera y así voy rellenando poco a poco todos los moldes. No hay que rellenarlos demasiado porque luego se van a hinchar, aunque no tengan levadura. Luego voy a ponerles por encima almendra laminada. Hay que poner bastante. Y luego hornearlos en un horno precalentado a 180 grados como 20 minutos, o depende de cada horno. Hay que mirarlos de vez en cuando. He tenido este resultado. Ahora los voy a sacar de los moldes. Como veis, se sacan fácilmente. Ahora voy a untarlos con un poco de brillo por encima. Y voy a pasar a la presentación. Ahora, el resultado final de estas galletas es así. Las he decorado con unos gránulos comestibles y se han quedado así. Si os gusta el video, suscribiros, darle muchos likes y activar la campana. Muchas gracias y hasta el próximo.